Hola, mi nombre es Asun Pérez y soy profesora del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy os voy a presentar el vídeo titulado Análisis de un circuito limitador implementado con diodos. Este vídeo lo he realizado en colaboración con mi compañera María José Canet Subiela. Cuando terminéis de ver este vídeo, seréis capaces de analizar y de identificar un circuito limitador implementado con diodos. Estos circuitos lo que hacen es limitar la tensión de entrada que dejamos pasar. Fijaros, si tenemos una onda sinusoidal a la entrada, como la que os muestro en la figura, nosotros podríamos limitar los valores de tensión que dejamos pasar, de manera que dejemos pasar solo hasta ciertos valores de esa onda. Limitamos esos valores con estas líneas y fijaros, la tensión de salida sería lo que obtendríamos en rojo. Vamos a ver cómo es este circuito. Un circuito limitador construido con diodos tiene la forma que os mostramos en la siguiente figura. Fijaros que tenemos dos diodos en paralelo y la tensión de salida la tomaremos en bornes de estos diodos. Esos diodos serán iguales. Normalmente, ahora vamos a trabajar con diodos de silicio de valor 0,7 voltios de tensión umbral. Para analizar este circuito lo que haremos será sustituir los diodos por voltímetros, de manera que mediremos la tensión que tenemos entre ánodo y cátodo en cada uno de ellos. Esta sería la tensión V1 y hacemos lo mismo con el diodo 2. Lo sustituimos por un voltímetro y medimos la tensión entre ánodo y cátodo. Fijaros bien en el circuito que queda. Es un circuito abierto, por lo tanto no hay caída de tensión en la resistencia. Por lo tanto, la tensión que tendremos en V1 será directamente igual a VI. Sabemos que ese diodo conduce si su tensión es superior a la tensión umbral, o sea, a 0,7 voltios. Por lo tanto, si tensión VI es mayor que 0,7 voltios, el diodo 1 conducirá. Lo mismo ocurrirá, o algo parecido ocurrirá con el diodo 2. En este caso, la tensión del diodo 2 es menos VI. Por lo tanto, si menos VI es superior a 0,7 voltios, el diodo 2 conducirá. Esto quiere decir que VI tiene que ser menor o igual que menos 0,7 voltios para que el diodo 2 conduzca. Muy bien, pues vamos a poner en una tabla, en una gráfica, estos modos de funcionamiento. Fijaros, para valores superiores a 0,7 voltios de tensión de entrada, tendremos lo que llamaremos zona A, en la cual el diodo 1 estará en ON. Para valores inferiores a menos 0,7 voltios, llamaremos esa zona C, y el diodo 2 estará en conducción. Y en la zona intermedia, o sea, entre menos 0,7 y 0,7 voltios, ningún diodo estará conduciendo, todos estarán en corte. Vamos a analizar cada una de esas zonas. En la zona A habíamos dicho que teníamos una tensión de entrada superior a 0,7 voltios y que era el diodo 1 el que estaba conduciendo y el diodo 2 estaría en corte. Dibujamos de nuevo nuestro circuito y sustituimos el diodo 1 por su modelo equivalente en conducción, que es una fuente de tensión de valor 0,7 voltios. El diodo 2 se sustituirá por un circuito abierto. Medimos la tensión de salida y fijaros que directamente esa tensión de salida será igual a los 0,7 voltios de la fuente de tensión. Para la zona B hacemos algo parecido. La zona B era aquella en la cual la tensión se situaba entre menos 0,7 voltios y 0,7 voltios. En esa zona habíamos dicho que ninguno de los diodos conducía, o sea, todos los diodos en corte. Por lo tanto, dibujamos el circuito y donde teníamos los diodos los sustituiremos por su modelo equivalente en corte, que será un circuito abierto. ¿Vale? Pues ponemos circuitos abiertos donde teníamos cada uno de los dos diodos y fijaros bien qué ocurre ahora con el circuito. Medimos la tensión de salida y como vemos que el circuito está en abierto, eso quiere decir que no habrá caída de tensión en la resistencia y por lo tanto la tensión de salida será directamente igual a la tensión de entrada. Tensión de salida igual a VI. Vale, vamos a la última zona. En la zona C habíamos dicho que la tensión de entrada era inferior a menos 0,7 voltios. En esa zona era el diodo 2 el que conducía. El diodo 1 estaría en corte. De nuevo dibujamos el circuito y donde teníamos el diodo 2, pues ponemos su modelo equivalente, una fuente de tensión de valor 0,7 voltios. Medimos la tensión de salida y ahora vemos que esa tensión de salida pues será igual a menos 0,7 voltios.
Vale, lo que voy a hacer ahora es hacer una tabla a modo de resumen donde pongamos cada una de las tres zonas de funcionamiento, cuál es su tensión de entrada y cuál es su tensión de salida. Esta tabla nos será muy útil cuando tengamos que dibujar la onda de salida. Dibujamos la onda de entrada, nos fijamos esas tensiones umbrales que nos limitan o que nos sirven de umbral de una zona de funcionamiento a otra, o sea 0,7 y menos 0,7 voltios, y dibujamos sobre esta onda la señal de salida, que la dibujaremos en rojo. Fijaros, queda limitada a 0,7 voltios en la zona A, limitada a menos 0,7 voltios en la zona C y igual a VI en la zona B. Esto lo podemos representar también a través de esta otra gráfica. En el eje de ordenadas dibujamos la tensión de salida, en el eje de abscisas la tensión de entrada. Para entradas inferiores a menos 0,7 voltios, la tensión de salida queda limitada a menos 0,7 voltios. Para entradas superiores a 0,7 voltios, la tensión de salida queda limitada a 0,7 voltios y en entradas intermedias lo que tendremos será una tensión de salida lineal, o sea, igual directamente a VI. Como conclusión, podemos establecer que hemos aprendido tanto a identificar como a analizar un circuito limitador. Estos circuitos nos limitan la tensión de entrada, no nos dejan pasar ciertos valores, a partir de ciertos valores de tensión. Con esto hemos terminado nuestro vídeo de hoy. Muchas gracias por vuestra atención.